Perfecto, pues darle la bienvenida a todos nuestros asistentes a esta ya sexta hora NEA, un esfuerzo que semana a semana procuramos llevar a cabo para agregarle valor a nuestra membresía, buscando personas que por su posición, por su experiencia puedan compartirnos temas de actualidad y temas de importancia. En esta ocasión corresponde Armando Ortega, él es presidente de la Cámara de Comercio canadiense, y a través de la participación de Armando Nuricumbo como moderador, pues tendremos una extraordinaria charla, así lo anticipo, con temas relacionados a pues esta bilateralidad entre México y Canadá y algunos temas más. Quiero recordarle a todos nuestros asistentes que es importante cierren sus cámaras, cierren sus micrófonos para poder grabar este evento y dejarlo disponible en nuestro espacio de YouTube. Sin más, quiero entregarle el micrófono a Armando Nuricumbo para que conduzca esta charla. Bienvenidos todos. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Pues bueno, nada más el recordatorio de las reglas de convivencia que ya todos conocemos. Tratemos de tener el micrófono apagado y la cámara apagada para tratar de ahorrar ancho de banda y que la calidad de la comunicación sea lo mejor posible, ¿no? Y como ustedes saben, el formato de estas reuniones pues es muy de cuates, se basa mucho en la retroalimentación que haya con ustedes. Así que todas sus preguntas, por favor, a través del chat, y ahí se las iremos planteando a nuestro buen amigo Armando Ortega, a quien le agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación el día de hoy. Armando, yo sé que pues tú estás acostumbrado a Bloomberg, al Financial Times, a los medios internacionales que ahora no te dejan dormir con tantas preguntas que nos está trayendo la vida, ¿no, mi estimado? Ahí te hemos visto muy activo en los medios, así que doble agradecimiento por estar esta tarde aquí con nosotros. Y agradecer también, como saben, esta es una iniciativa que le inició Negocios entre Amigos, esta organización que apenas tiene un año y medio de existencia y que en año y medio, pues, gracias a la participación de todos, ha llegado a, a realizar cosas muy interesantes como esta serie de conferencias, y que recientemente, pues ahorita también con la pandemia, decidimos hacer equipo con FENG y con el Club 51, ¿no? Así que bienvenidos a todos los socios de FENG y del Club 51 también que nos acompañan el día de hoy. Y Jesús, no sé si quisieras rápidamente, nada más por protocolo, quizás dar lectura al perfil de Armando Ortega, y después de eso empezaríamos ya con algunas preguntas y respuestas para entrar a la conferencia. Muy bien, Armando, por cuestiones técnicas te pido que tú lo leas, no lo pude recibir. Ok, no te preocupes. Hazme este favor, gracias. Yo acá lo tengo. Pues bueno, nada más para poner un poco de antecedente, Armando Ortega es presidente de la CANCHAM, la Canadian Chamber of Commerce. Estudió la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho y tiene estudios de posgrado en Comercio Internacional por el ITAM. Trabajó en la Secretaría de Economía por más de 18 años, viendo temas de negociaciones de comercio internacional basado en Ginebra y también ante la Unión Europea basado en Bélgica. Fue el primer director del sistema de antidumping mexicano y más tarde fue jefe de la unidad ampliada contra prácticas comerciales desleales, también ahí en la Secretaría de Economía, y fue negociador en las áreas de reglas comerciales para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el de la Unión Europea también. Fue vicepresidente y asesor general de la empresa mexicana de minería, transporte e infraestructura llamada Grupo México, ¿no? Y para su subsidiaria líder, que es Southern Copper, por casi 10 años. Y también ha sido vicepresidente para América Latina de la empresa minera canadiense New Gold y de la empresa de minería de oro y plata Minera San Javier, ¿no? Y bueno, y entre otras actividades, pues
Armando también es profesor de Derecho Internacional, ha impartido clases de Derecho Minero en la Escuela Libre de Derecho y también ha formado parte del Consejo Directivo de CANCHAM desde el 2013. Así que, querido tocayo, te agradecemos enormemente que estés con nosotros el día de hoy. Y pues mira, para abrir boca yo te diría, si nos puedes platicar muy brevemente de lo que es la Cámara de Comercio de Canadá, la CANCHAM, quizás darnos un poco de antecedentes, cuándo se forma, cuál es el perfil de los socios que están afiliados a esta organización y a lo mejor desde tu punto de vista, pues cuáles son los temas más importantes que hay ahorita a nivel económico, comercial, entre México y Canadá. Claro que sí, tocayo. Pues muchas gracias a todos por su tiempo. Para nosotros es un honor que nos reciban en este espacio y tengo el gusto de que nos acompaña entre la distinguida participación de ustedes, nada menos que una expresidente de la Cámara, que es Cristi Vázquez, que por 30 años fue la directora de Air Canada, así es que para mí es muy grato. Cualquier cosa que diga yo mal, ella me va a corregir. Esta Cámara se funda en 1982 y en realidad se funda como un club de amigos, porque realmente no está regida bajo la ley de cámaras, como sí lo están otras organizaciones. Básicamente un club de amigos en el mejor sentido de la palabra. Y se funda cuando la relación de México y Canadá era totalmente una relación periférica. Con el paso del tiempo, esta relación se convierte en una relación sustantiva, claramente impulsada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y anecdóticamente, como seguramente muchos de ustedes saben, quien tenía mayor resistencia de volver a negociar con Estados Unidos, porque pues, imagínense, ya nos pasó con el TEMEC, era Canadá. Canadá tuvo su acuerdo de libre comercio, que fue el primero junto con el de Israel, Estados Unidos, en 1988. Y cuando llega a México a la palestra, pues Estados Unidos le plantea que habría que hacer una renegociación de aquel tratado y con mucha razón Canadá dijo, pues yo, ¿por qué? Yo tengo ya mi tratado de libre comercio. Pero había un capítulo fundamental de aquel tratado de 88 que tenía un periodo de caducidad, que era el capítulo de solución de controversias en materia antidumping y antisubsidios. Tenía una caducidad de 5 años, entonces en 1993 terminaba y ese fue el incentivo para que Canadá entrara. Pero entró, y me consta haberlo escuchado en la primera reunión ministerial, entró con bastante resistencia. De hecho, la primera reunión ministerial del TELCAN, de lo que fue el lanzamiento de la negociación, solo era una reunión ministerial entre México y Estados Unidos. Y Canadá no había confirmado. De hecho, Canadá había dicho que no iría, porque estaba mantenida en su posición de que no necesitaba renegociar. Y unas horas antes de que aquella reunión ministerial empezara, por cierto, en la zona de los lagos, por allá por Ottawa, Canadá anunció que sí participaría en la negociación. Y al cabo de aquella negociación empezamos a tener una relación que yo creo que fue muy fructífera entre los dos países, porque obviamente, como siempre lo ha sido, pues el elefante en el cuarto pues era Estados Unidos. Y ya toda la parte de acceso a mercado y otros temas Canadá no los negoció porque ya estaban negociados, pero otros temas que fueron temas nuevos se renegociaron e hicimos una dupla y le dimos en su momento bastante lata a Estados Unidos en aquella negociación. Esa negociación entonces se potencia y se convierte, insisto, de una relación originalmente meramente de amistad y casi de curiosidad. Un ministro canadiense le llamaba a México terra incógnita, no nos conocíamos. Bueno, pues hoy somos, sin ninguna retórica, socios estratégicos. Y entiendo que hay dos muy buenos amigos de la embajada canadiense, Heather Brayson y su esposo, que es un distinguido exfuncionario público y profesor del TEC de muchos años y un experto en comercio internacional, Pepe Barrer. Así es que ellos también me van a corregir de cualquier traspiés que yo dé en esta plática. Se ha convertido en una relación esencial y hoy, más que nunca, con la renegociación forzada del TEMEC o CUSMA, como le dicen en Canadá, o USMCA, como le dicen en Estados Unidos, ni en el nombre nos pudimos poner de acuerdo. Imagínense nada más. Pues hoy estamos a punto, un poquito más de un mes,
de celebrar el lanzamiento de entrada en pleno vigor de este tratado, que como ustedes saben, con la presencia del presidente Trump y su equipo de negociación, señor Lighthizer de la USTR, pues ha sido una negociación compleja y creo que sería, tocayo, lo primero que yo dejaría como un antecedente de lo que hoy, digamos, dibuja esa relación comercial. Muchísimas gracias, tocayo. Oye, pues, obviamente pues en las últimas 2 semanas, dentro de la complejidad que puede haber en la relación comercial México-Canadá, pues hay un tema que ha dominado los medios, ¿no? Y es esta decisión del SENACE de, pues algunos dicen como medio de cambiar las reglas del juego después de que ya llevábamos pues, acuerdos firmados, contratos otorgados. ¿Nos puedes explicar un poquito el contexto de qué hay detrás de todo eso? Y a lo mejor no una interpretación política ni demás, sino tratando de ser más pragmáticos, pues, ¿cómo se le puede buscar el aspecto positivo, si es que lo tiene? Y desde el punto de vista, pues, a lo mejor un poco más preocupante, ¿qué mensaje manda eso en términos del respeto al Estado de Derecho en un país que de por sí nunca nos hemos caracterizado por ser la capital del Estado de Derecho en el mundo, ¿no? ¿Qué sabor de boca te deja todo este tema de la decisión? Mira, creo que para todos ustedes es muy claro y creo que nadie se debe llamar a engaño en el sentido de que para este gobierno el tema energético es un tema que tiene un peso político y un peso ideológico muy grande. Y digamos, a lo más que se había llegado era a decir que se respetarían una vez revisados los contratos que se estimaran que fueran legales, sea en materia de hidrocarburos o en materia de generación de energía. Pero claramente el gobierno y el presidente habían mandado los mensajes, el presidente desde antes de sus libros, en las campañas, etcétera, etcétera, y lo reitera todavía ahora, y quería un cambio de rumbo, no le gustaba la reforma que se emprendió, que fue una de las reformas estructurales del sexenio pasado, que por cierto, como ustedes saben, fue muy interesante porque se hizo con la unión de la fuerza política. El presidente Peña no tenía en su momento, digamos, la fuerza en las cámaras para poder pasar una reforma de este calibre, ni otras que pasaron. Y en un concurso de las otras fuerzas políticas, el famoso Pacto por México, esta fue una de las reformas, digamos, más significativas. Pero insisto, no creo que nadie se pueda llamar engaño en el sentido de que al presidente y al gobierno y a los que fueron elegidos como las cabezas de las áreas energéticas, no les satisfacía, digamos, el rumbo que se había tomado. Digamos, esto es como un antecedente general. En materia, para entrar a tu pregunta, Armando, en materia de la reforma eléctrica, lo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo es un no tan sutil desmantelamiento de la reforma. Por ejemplo, y ustedes saben que uno de los principales déficits, una de las carencias más grandes que tiene este país, que es un país muy grande, y a pesar de que está construido, gracias a la Comisión Federal de Electricidad, una infraestructura muy significativa, ¿no? Que nos permite que la luz llegue pues prácticamente a cada rincón de México. Bueno, a pesar de eso tenemos, por el crecimiento del país, y no hemos crecido tanto, hemos tenido crecimientos más bien mediocres, pero de todas maneras nos hace falta la infraestructura suficiente para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Apenas llegó el gobierno, se canceló una de las licitaciones para la construcción de esa infraestructura que iban a ser, digamos, más importantes, porque el otro proyecto es el de conectar toda la península de Baja California, que no está conectada al sistema eléctrico nacional. Es una especie de isla dentro de México. Y esta que se suspendió fue, digamos, la primera señal que nosotros percibimos fue la suspensión de esa licitación para construir la infraestructura de Oaxaca a la Ciudad de México. Llamémosle así la carretera eléctrica de transmisión y distribución.
decisión que nos sorprendió mucho porque nada menos que es la que habría permitido potenciar el desarrollo de la región del suroeste del país y en general del sur del país, que en comparación con el resto del país es como si fuera otro México. Ahí fue, digamos, la primera señal y después han venido, dándose señales en el mismo sentido. Se cancelaron las subastas eléctricas. Hace no mucho tiempo, hace unas 12 semanas o 10 semanas, hubo un cambio súbito de reglas a los certificados de energía limpia. Y bueno, lo último es lo que tú refieres. Lo último tiene escasos 10 días y es que el operador de la matriz eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional, que es este órgano sofisticado y especializado que es el SENACE, súbitamente dice, derivado de la pandemia y como se nos cayó la demanda eléctrica, vamos a tener que reducir la participación de los jugadores de energía limpia, específicamente, porque hay otro tipo de energías limpias, específicamente la solar o fotovoltaica y la eólica, para que no saturen con su, provisión de potencia eléctrica la infraestructura con una demanda caída. Y se refirieron cifras de hasta un 30% en esa caída. Y por lo tanto, como estas energías, piensen en la solar, que en las noches evidentemente no produce energía, o la eólica, que no todo el tiempo está produciendo energía, porque pues no todo el tiempo sopla aire, a pesar de que están colocados estos grandes ventiladores en lugares que mantienen, digamos, un promedio de producción eléctrica significativo. Pues la Comisión Federal tiene que dar lo que se llamaría un poco el backup para provisionar el sistema continuo, para que no falle la energía. Y entonces NACE dijo, se me cae la demanda y tengo necesidad de controlar el acceso de los jugadores al sistema eléctrico nacional para defender la integridad del sistema y evitar que vaya a haber un colapso. Evidentemente, de inmediato los jugadores dicen, espera tantito, no se cayó un 30%, se ha caído la demanda conforme tus propios datos, entre 14 y 18%, depende qué días o qué periodo se tome. Pero vamos a decir que es la mitad de lo que ellos decían. Y en todo caso, ese no era el argumento que trabajara para justificarlo, porque al revés, en plena pandemia, qué mejor que producir energía limpia en lugar de producir energía con combustóleo, que es sacando a los jugadores de energías limpias, queda como opción en las centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal. Esto ocurre hace unos días por SENACE y después, el viernes de la semana antepasada, la CENER saca una política que supuestamente lo que hace es ordenar la calidad y la eficiencia y la continuidad del aprovisionamiento de energía eléctrica, pero lo hace primero sin que sea el órgano regulador, porque ese órgano regulador en la arquitectura de la reforma eléctrica es la Comisión Reguladora de Energía. Pero bueno, sin que sea el órgano regulador ad hoc, lo saca la Secretaría de Energía y no pasa por el filtro, como lo ordena la Ley Federal de Metrología y Normalización, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. De tal manera que ese proyecto de nueva política en función de la pandemia, pues sea comentado por todos los que van a ser impactados por ese cambio regulatorio. Entonces, no era el ente competente, pero suponiendo que lo hubiera sido, no se pasa por el filtro de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, porque en ese momento ese proyecto de política habría sido materia de comentarios y de reacciones de todos los jugadores, en general del mercado eléctrico mayorista. Y se obtiene una excepción a esa obtención de, digamos, ese filtro jurídico. Incluso renuncia el director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y finalmente ese mismo día se le da la excepción y entra en vigor ipso facto esa nueva política. Pero de golpe y porrazo, a los 2 días, la SENACE avisa a 17 generadores de energía eólica o solar
que quedaban o fuera o con una capacidad de entrega de potencia muy disminuida. Y para no aburrirlos en términos, digamos, de los intereses de inversión, vamos a pensar en una planta que conozco que está en Oaxaca, en la zona donde existe, digamos, una de las mayores condiciones propicias para la energía eólica, en Juchitán. Este jugador produce 300 megawatts hora y lo entrega conforme a las reglas de subasta a través de SENACE a la Comisión Federal de Electricidad para abastecer a sus clientes. De golpe y porrazo, ese acuerdo de SENACE, sacado día después de esta política de CENER, le dijeron, tú vas a poder entregar, pero la mitad. Entonces, si cualquiera de ustedes es el productor de esa energía, pues les están nulificando o menoscabando la mitad del pastel que iba a entregar, conforme a las reglas que todos conocemos y están acordadas. Porque en esa matriz eléctrica se acordó, y eso se hace para favorecer la producción de energía limpia, que entra el que aprovisiona el mejor precio, y en este caso los que tienen costos más competitivos son los eólicos y los solares, y por lo tanto fue una afectación directa. Después entramos a toda la cuestión jurídica de los recursos a los que los particulares acuden, y hoy por hoy, jurídicamente, hay por lo menos una suspensión definitiva que ya fue otorgada por un juez federal. Esa seguramente, ya lo anunció SENACE, va a ser objeto de una impugnación ante un tribunal de alzada, pero por lo pronto esa medida está detenida. ¿Qué sabor nos deja, Armando? Un sabor muy amargo, porque había habido otro capítulo, digamos, muy complicado que se había dado en el tema de los gasoductos. Seguimos con el tema de la CFE. Uno de ellos aprovisionando desde el sur de Texas a Tuxpan para llegar finalmente, además de al centro del país, al sureste del país, con gas en lugar de combustible. Y esa fue una disputa muy pública donde participaron agentes canadienses como TC Energy ante TransCanada y también otras empresas estadounidenses, alguna otra canadiense como ATCO, etcétera. Entonces, estamos frente a un proceso, para decirlo con objetividad, de desmantelamiento de la reforma eléctrica. Y en este caso, lo que se juega es mucho, porque hoy, del total de energía eléctrica que producimos, solo el 24%, tomando en cuenta todas las otras energías limpias, como la energía hidráulica, la energía térmica, etcétera, llegamos a ese 24% en la producción total de energía eléctrica. Y conforme al Convenio de París, tenemos que llegar en el 2024 a generar 35% y en el 2030 a generar hasta un 50% de nuestra energía a través de fuentes renovables o fuentes limpias. No hay manera, porque no hay recursos, de que esto se alcance sin el concurso y sin la participación de la iniciativa privada. Con jugadores hoy mexicanos, de capital mexicano, y con jugadores extranjeros, de distintas latitudes. Los más significativos en términos de inversión, los europeos, pero están chinos, está Corea del Sur, etcétera. Están obviamente los canadienses, están estadounidenses. Entonces, este es el tema que hoy, digamos, es un irritante en la relación comercial bilateral, o sea, con Canadá, pero también con otros países. Pues así es, Armando. Muchas gracias por tu punto de vista. Recordarles a todos nuestros socios y amigos, adelante con sus preguntas si quieren empezar a subirlas al chat, y yo aquí voy a tratar de resumirlas y empezar a plantearlas a Armando Ortega, nuestro orador invitado. Oye, Armando, pues yo te quería preguntar, a ver, pareciera que ya nadie se acuerda de las reformas estructurales del 2013, ¿no? Nos tardamos, pues que después de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, 20 años en poder llegar a un punto en el que se hicieran todas estas reformas educativa, financiera, obviamente la reforma energética, y pues yo todavía recuerdo imágenes de aquellas sesiones del Congreso en el
en el 2013, donde a medianoche se pasaban estos cambios constitucionales y los congresos estatales también pasaban todos estos cambios que el objetivo era mover a México, ¿no? Yo creo que esa coyuntura pues era muy favorable en cuanto a la narrativa que teníamos como país, de que finalmente, si nos habíamos tardado mucho, pero finalmente íbamos a empezar a hacer algunas de las reformas estructurales que se habían quedado pendientes ya por más de 10, 15, 20 años, ¿no? Y sin embargo, ahora parece que en año y medio estamos tomando unos brincos muy importantes hacia atrás. ¿Cuál es tu lectura y qué nos pasa como país? O sea, no podemos ponernos de acuerdo en cuanto a la dirección a la que tenemos que ir para ser un país más competitivo. Parecería que no habría que pensarle demasiado en que necesitamos electricidad más barata, necesitamos combustibles más baratos, necesitamos mano de obra que sea más flexible, y sin embargo nos hacemos muchas bolas en eso, ¿no? Mira, ese grupo de reformas estructurales que tú refieres, por hacer un símil con el ejemplo español, fue nuestro modesto pacto de la Moncloa, como el que tuvo España tras la muerte de Franco, digamos, la llegada de la democracia y cómo todos los, digamos, actores políticos se enfilan y se organizan para buscar objetivos comunes con una visión generosa y con una visión de Estado. Yo creo que en el caso de México, efectivamente nos tomó muchos años aterrizar esta reforma. Esta serie de reformas, nunca voy a olvidar cuando vino el presidente de Brasil, entonces Lula da Silva, y habló con su homólogo mexicano y se tocó el tema de Pemex, porque obviamente Petrobras pues, había emprendido un proceso estructural que lo llevó de no ser un país que fuera conocido por ser productor de petróleo, finalmente a ser un país petrolero. Y recuerdo que el presidente Lula comentaba que había hablado con su homólogo mexicano, pero que en el tema del petróleo se había topado con la diosa del petróleo, ¿no? Y en el caso, digamos, de la experiencia mexicana, mucha de la narrativa histórica que tenemos desde nuestros libros de texto está, digamos, vinculada a procesos de nacionalización de los recursos energéticos, que en su momento pues, eran los decisivos y los transformadores potenciales del futuro de un país y de su progreso, como lo fue en 1938 el petróleo y después con el presidente López Mateos la nacionalización de la industria eléctrica. Yo creo que como país lo que nos pasó, pero están ustedes en mucho mejor elemento que yo para su propia, digamos, interpretación de estos hechos, es que no hemos acabado plenamente de asimilar en nuestro proceso de modernización. Y en ese proceso de modernización que se ha hecho, digamos, en buena medida en una parte del país, sobre todo, yo creo que claramente se podría hablar de dos Méxicos. Y piensen en un mapa para seguir con los energéticos, en las regiones donde llega el gas y en las regiones donde no llega el gas. Y así claramente ustedes encontrarían dos Méxicos. Todo el México, digamos, del centro hacia el norte hasta la frontera, con gas, porque incluso por un buen tiempo toda la región de Occidente, Jalisco, etcétera, no tenía gas. Y luego piensen en el otro México, solo por hablar de este parámetro de energético, sin gas. Por ejemplo, en gas, en Tabasco, por ejemplo, hay gas, pero como dice el dicho, Dios del agua, pero no la entuba, ¿no? Igual con el gas. Pues es toda una región del sur que no está conectada al gas. Por eso fue muy lamentable que se abandonara este esquema de las zonas, digamos, económicas que se iban a desarrollar en todo el sureste del país y en todo el suroeste del país, con estas zonas económicas de desarrollo que finalmente fueron canceladas, pero una de sus variables más importantes era llevarles gas, porque sin gas, como el huevo y la gallina, no hay manera de desarrollar.
México emprendió con mucho éxito, como tú lo referías, Armando, esta serie de reformas en muchas materias, pero la tarea se nos quedó a la mitad. Y mientras tanto surgieron problemas, digamos, muy significativos en donde esas reformas no acabaron permeando. Y yo creo que lo que acabó, digamos, destacándose, y eso es lo que yo creo que en una muy buena parte explica que el proyecto político del presidente López Obrador haya sido el ganador, es que el país entró en un proceso de degradación muy, muy negativo, de corrupción, con casos verdaderamente impresentables a través, digamos, de distintos gobiernos estatales, por hablar de algunos, y de otro tipo de actores, de una forma generalizada y en unos montos que yo creo que nos sería a todos muy difícil de imaginar, digamos, porque eran desfalcos al gobierno, fraudes o peculados, pero no solo cientos de millones, no se hablaba incluso de miles de millones en algunos casos. Yo creo que todo eso impidió que la reforma, y otra de las que tú mencionaste, que fue fundamental, y que es fundamental en un país que todo tiene un bono demográfico, que es la educativa, al final no acabará cuajando, ¿no? Es como si nos hubiéramos tardado muchos años en hacer nuestra gelatina, pero esa gelatina no se nos ha acabado de cuajar, digamos, razonablemente, ¿no? Y nos quedamos un poco a mitad del camino, porque es un país que no deja de tener unos contrastes muy grandes. Fuimos capaces de realizar, yo no participé en esa negociación, pero reconozco a todos los que participaron en lo que yo creo que ha sido la negociación comercial más compleja, porque es con el negociador más intemperante, más impredecible, más abusivo que hayamos enfrentado en el TEMEC. Y lo logramos, digamos, unidos en el objetivo, y el propio gobierno en transición del entonces presidente electo, López Obrador, mandó a un negociador estrella, que es Jesús Seade, que por cierto fue mi jefe en Ginebra hace más de 30 años, para que acompañara al equipo negociador mexicano a cerrar la negociación. Y uno de los temas que resultó más álgido en ese cierre de negociación fue nada menos que el tema energético. Pero hubo otros temas muy significativos que se colaron, como por ejemplo el cambio en las reglas de origen en materia automotriz, que no solamente se subieron en su exigencia de contenido regional, sino con dedicatoria para México, se incluyó una regla de origen de contenido laboral que hace referencia a un monto de dólares por hora, de tal forma que si se pagan 16 dólares por hora, un 40% del origen en un producto automotriz, pues confiere origen, y ese claramente se paga en Estados Unidos y en Canadá, pero no en México, a pesar de que se pueden usar otros componentes de origen como investigación y desarrollo, lo que ustedes gusten. Pero a lo que voy es, fuimos capaces de aceptar en un trabajo, yo creo que muy civilizado y con altitud de miras, a dos gobiernos con orientaciones completamente diferentes, trabajando conjuntamente para lograr, insisto, como observador externo, solo me tocó ir a un par de reuniones en Washington con el tema minero, para efectos de protección de inversión, pero vaya negociación tan tremendamente compleja, y lo logramos. Y así podríamos hablar, y ustedes tendrían una serie de ejemplos, digamos, de condiciones extraordinarias de un país vibrante, con gente valiosísima, en los temas que ustedes gusten, en temas médicos, en temas de ingeniería, etcétera, etcétera. Pero no hemos acabado como país, y no quiero cambiar el sentido de la plática, pero digamos un poco pensando a la Octavio Paz, inspirado un poco en sus ideas, no hemos acabado de quitarnos la máscara, como él decía, en el laberinto de la soledad, y reconocernos como el país mestizo que somos, y como el país con unas diferencias
casi abismales en algunos casos, no solo en desarrollo, no solo en infraestructura, sino a nivel equitativo y a nivel de progreso. Entonces, yo creo que independientemente de cualquier otra cosa, digamos, esta crisis lo único que va a hacer, esta doble crisis sanitaria y su consecuencia económica, solo va a exacerbar la necesidad de reconocernos y de volver a pensar con generosidad y con altura de miras en cómo reconciliarnos y seguir adelante con nuestro proceso de desarrollo. Así es, Armando, súper interesante y como bien dices, da para otra práctica. ¿Qué tenemos que hacer para poder ponernos de acuerdo en el país que queremos y que el México desarrollado sea el que jale al México que está en vías de desarrollo y no al revés, ¿no? Porque esa batalla entre esa dualidad que muchos veían en algunos dioses aztecas, que también tipo dioses griegos también tenían dos caras, una viendo al pasado y otra viendo al futuro, pues que no sea el pasado el que gane, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle aquí, ya tenemos varias preguntas. Rafa de Feng nos pregunta, ¿cómo ves el ambiente del lado de los canadienses? ¿Hay todavía deseo por invertir en México o la situación ya está más bien en una etapa de desaliento? Y Vicente Roqueñi, en el mismo tenor, nos pregunta si pudieras comentar un poco sobre las principales oportunidades de negocio que existen actualmente entre Canadá y México. Sectores, tipos de industria, ¿dónde está el mayor interés entre los dos, ¿no? Claro que sí. Respecto de la primera pregunta del ambiente, y eso aplica en general al ambiente de la inversión extranjera directa y su correspondiente inversión extranjera de capital mexicano. No es un ambiente favorable, es un ambiente en donde ha habido cambio de reglas de juego o pretensión de cambio de regla de juego de forma súbita. En algunos casos, una actitud abiertamente agresiva respecto de esa inversión, en algunos casos también de hostigamiento o de estigmatización de esa inversión. Y digamos, si ustedes piensan de nuevo en un acuerdo de libre comercio, una de sus mayores virtudes, que es la primera que se busca, es la del acceso, el acceso al mercado de la contraparte, del socio, el acceso a ese mercado, sea de los bienes o de los servicios, pero el verdadero sostén de ese acceso es, una vez que se tiene, que hay que pagar para negociarlo, es la certeza en el acceso. O sea, que no me van a cambiar las reglas del juego y que hay desincentivos para que si se dan ese cambio de reglas del juego, efectivamente haya una consecuencia. Pero se parte de la base de que yo tengo un acceso privilegiado vis a vis otros países y que tengo certeza en ese acceso. Esto se ha perdido o se ha deteriorado y hoy diría, sin tratar de ser catastrofista, hay un ambiente general de decepción. Ha costado mucho trabajo. Si ustedes ven las cifras de este año, y ahí está mi buen amigo Pepe Barrera del TEC de Monterrey para confirmarlo, tú mismo, tocayo Armando, las cifras de la inversión extranjera directa han caído. Y no me refiero solo, digamos, arrancada ya la pandemia, que podríamos tener un mes más o menos claro de ello, que pudo haber sido abril, y todavía lo que alcanzó a morder en marzo, sino hablemos del primer trimestre, ¿no? Pero viene ya con un deterioro en general, la presencia de inversión extranjera directa en México. Y en muchos casos se trata, pensemos en el sector que yo conozco, que es el de la minería, se trata de reinversiones, porque una gran mina, un yacimiento que requiere un inmenso capital de trabajo, aunque ahorita el oro valga, números redondos, $1,700 por 30 gramos, o sea, la onza, normalmente el costo promedio, lo que se llama el All Inclusive Sustaining Cash Cost, o sea, la suma de todos los costos a nivel promedio mundial de los principales productores de oro,
pues está más o menos como en $1,300, más o menos. Entonces requiere un intenso capital de trabajo. Y es como una bicicleta. Así el ambiente sea adverso y así tengan ustedes temas de inseguridad o tengan temas de amenaza de cambios legislativos o tengan, digamos, tenedores de tierra que les rentan tierras, que puedan ser también, digamos, poco confiables, como llega a suceder, o lo que ustedes gusten y manden. Como sucede con una bicicleta, si ustedes no invierten, si no le dan a los pedales, pues ustedes se caen y el yacimiento pues queda sin explotar. Pero no hay, a pesar de que este es un país con vocación minera y así podríamos entrar a otros sectores, no hay un apetito de ninguna forma para invertir en México y es algo muy lamentable porque se nos está presentando una coyuntura que es, sin exageración, histórica, si ustedes toman en cuenta, digamos, la historia de los últimos 20 años vinculada a China, que se convirtió en el gran centro manufacturero del mundo. Esta pandemia lo que mostró es el costo de la ruptura de los canales de abastecimiento de Asia en general y de China en particular. Entonces, hay muchas grandes empresas de distintas nacionalidades cuyo objetivo es llegar al mercado estadounidense e incluso al mercado norteamericano, ya digamos como un mercado regional integrado en muchos sectores, lo que requieren es que las cadenas de abastecimiento, si esta pandemia, digamos, no se controla y surgen rebrotes y después se presentan mutaciones y lo que ustedes manden, hay un proceso de reshoring, de traer muchas de esas manufacturas a Norteamérica. Entonces, para México, este es un momento, insisto, inusitado, de oportuno, de potencialmente bueno, si México logra captar una parte de ese reshoring que inevitablemente se va a dar para asegurar quedar en la región y no andar, digamos, dependiendo de que se pueda volver a cortar esa cadena de suministro como pasó y fue una lección brutal. Entonces, tenemos ahorita la oportunidad de convertirnos en receptores de esa inversión extranjera directa vía este reshoring, pero podemos perder esa oportunidad y claramente el ambiente no ha sido propicio porque hay, digamos, muchos ejemplos de inversiones que no han logrado materializar. Antes que esto, bueno, pues todos ustedes conocieron el ejemplo de esta empresa estadounidense de Constellation Brands, que en virtud de, digamos, una decisión de las autoridades, la Federal Competition Commission en Estados Unidos, producen la cerveza en México, son los distribuidores, y así dicen, únicos y perpetuos, así fueron las condiciones de la Corona, que por cierto no sé si habría que cambiarle el nombre a tan famosa cerveza después de esta pandemia, al mercado estadounidense. Entonces, ese golpe fue un golpe muy grande porque ahí no estaba previsto que se hiciera una consulta pública. La empresa tenía perfectamente cubiertos todos sus permisos, su manifestación de impacto ambiental, la confirmación hecha por la propia Comisión Nacional del Agua de que, digamos, los acuíferos con los que se iba a abastecer esa cerveza no representaban más que una parte inferior al 1% o algo por el estilo, digamos, de lo que era la demanda de agua de esa región en Mexicali. Y sin que estuviera prevista jurídicamente, como sí lo está, por ejemplo, en un caso de un proyecto de la industria extractiva, sea minero o de otra naturaleza, ahí sí está previsto que haya consultas, sobre todo si hay grupos indígenas o comunidades indígenas. Pues aquí, por razones políticas, se consideró que se haría una consulta y se hizo una consulta que no está prevista en ley y el proyecto, como resultado de esa consulta, que además se dio cuando ya había arrancado, por cierto, la pandemia, bajo reglas pues, que no están previstas y que pues, fueron las que se les ocurrieron, pues le dieron al traste a esa inversión. Entonces, hay una larga lista, ya no hablamos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero hay una larga lista, digamos, de
decisiones públicas que no han abonado ni van a abonar a que México siga teniendo, digamos, lo que tanto tiempo nos costó construir, que era la marca México, un socio confiable, con políticas públicas macroeconómicas sólidas, con todos los problemas que tú señalas, Armando, del Estado de Derecho, pero con un sistema judicial que razonablemente funciona, pero además está alternativamente los procedimientos de solución de controversias de los tratados, etcétera. Un hub muy significativo, receptor de inversiones, socio confiable, etcétera, etcétera. Eso, para hablar con franqueza y objetividad, eso está trastocado el día de hoy. Eso lo han leído ustedes de la American Chamber, de la CAMEXA, de las cámaras europeas, del Consejo de Empresas Globales, etcétera, ¿no? Y obviamente de los organismos cupulares en México que representan los intereses de la inversión en general de cualquier origen. Había una segunda pregunta, sí. ¿Qué son las oportunidades de negocios y los sectores? Bueno, como dicen los estadounidenses, despite having said this, México sigue siendo muy atractivo en muchos sectores, sin duda. Y empezamos por ser muy atractivos, pues por nuestra vecindad geográfica. Tenemos 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y en muchos sectores ya ni siquiera nos podemos llamar mexicanos. Somos el sector norteamericano y le ponen ustedes el nombre, no solamente automotriz, con su upstream, que sería autopartes, pero otros, textiles y vestido, muchas partes de agroindustria, etcétera, etcétera. No se diga manufactura, aeroespacial, ustedes gusten. Pero hay muchos sectores de oportunidad a nivel bilateral. Por ejemplo, México tiene su pequeño Silicon Valley en Guadalajara y la provincia de Quebec es una provincia muy pujante y muy creativa en materia de inteligencia artificial y en general de la industria del entretenimiento. Entonces ha habido varios proyectos muy fructíferos en esta materia. Aunque ahora parezca algo, digamos, casi como una mención ni siquiera políticamente correcta, pero es una realidad. México sigue siendo, y no se ha explotado suficientemente, muy atractivo en toda la industria de los servicios médicos. Tenemos una planta muy profesional y muy completa de servicios médicos que son, digamos, muy competitivos, ¿no? Y es bien conocida la historia de muchos canadienses que vienen a México a distintas ciudades, que no solamente serían las fronterizas, a distintas ciudades en donde se sabe que hay servicios médicos de excelencia mexicanos y profesionales mexicanos que trabajan en hospitales canadienses o en hospitales estadounidenses, digamos, de manera itinerante, con mucho éxito. Y ese es otro sector que tiene un inmenso potencial. No hemos acabado de desarrollar plenamente el sector agroindustrial. Y estoy hablando ahorita nada más de la relación bilateral México-Canadá. Y uno de los grandes retos es el de la conectividad directa entre México y Canadá sin pasar por el elefante. Entonces, por ejemplo, el puerto de St. John's tiene ya convenios y ya existe ruta marítima que opera. No les puedo dar las últimas noticias en esta pandemia, pero digamos, opera formalmente una ruta marítima que no para en Estados Unidos, que sale de St. John's, no muy lejos de Halifax, y llega directamente primero a Altamira o Tuxpan y después para en Veracruz y hace su correspondiente regreso. En ese tema de conectividad, evidentemente a nivel de Norteamérica nunca hemos acabado de hacer lo que sería, digamos, el símil de la carretera panamericana, que sería la carretera, digamos, norteamericana, que comunicaría de la forma más potente a los tres países por distintas formas, no solamente, digamos, el vehículo y el autotransporte, sino también el tren, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sector hay que ver qué queda después de lo que sea este new normal, ¿no? Hay muchas bolas de cristal, ¿no? Como decía hace unos días Silva, parece como si hubieran desayunado con el futuro, ¿no? Todos los futurólogos o los que opinan, pero
de lo que quede con esa nueva normalidad, ese es otro sector, el de comunicaciones, el de transporte y el de conectividad, donde ciertamente a nivel bilateral y claramente a nivel Norteamérica hay mucho por hacer. Y en general en el sector de los servicios. Ni siquiera el TEMEC acabó de hacer la tarea completa en términos de la homologación de los servicios profesionales. Nos siguió faltando ambición, pero no debería estar muy lejos el día si hacemos la tarea de los 3 países adecuadamente para que un poco a la Unión Europea, digamos entre los Estados miembros, hubiera reconocimiento de los profesionales en distintas materias. Y ahí organizaciones como la de ustedes, Armando, podrían ser muy importantes para empujar a los gobiernos a que se den ese tipo de acuerdos, ¿no? En materia de los servicios médicos, uno de los más demandados en México y en el mundo es el de, por ejemplo, las enfermeras. Conozco casos, no solo en Canadá, claramente en Alemania, y no se diga los doctores. Entonces, digamos, hay una mesa puesta muy grande y yo creo que lo único que nos corresponde es no tanto esperar que el gobierno lo haga por nosotros, sino nosotros ser los impulsores de esos cambios, porque están en nuestras manos, son asequibles. No, totalmente, Armando. Yo creo que el gran tema es si no tomamos esa responsabilidad en nuestras manos como empresarios, como sociedad civil, pues tampoco queremos ser un país que rompa récord por oportunidades desperdiciadas, ¿no? A ver, nos tardamos 80 años en tratar de liberar el tema del petróleo y luego como que ya estamos dando pasos para atrás. Y ahora todo este tema del reshoring, ¿no? Que va a ser una oportunidad impresionante tomarle market share a China de toda esa inversión en cadenas de suministro que se hizo en los últimos 30 años y que nuestro país estaría en una posición ideal para tomar, ¿no? Estamos al lado del mayor mercado, ya tenemos el marco legal del TIMEC, etcétera. Sería catastrófico desperdiciar esa oportunidad. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad a pesar del gobierno, no gracias al gobierno, ¿no? Y ahí yo creo que las empresas y el sector privado y la sociedad civil tiene una gran función. Pero bueno, mira, si quieres pasamos, aquí tenemos 2 preguntas que van sobre un tema que casi no conoces, que es la minería. Tenemos a Francisco Quiroga que nos dice, pues minería es otra área en la que Canadá ha expresado preocupación y quizás ya hasta desinterés por continuar invirtiendo, a pesar de que pues, es uno de los mercados públicos más fuertes para empresas mineras, ¿no? Si nos ponemos a hablar de fuentes de financiamiento. Y luego nuestro tocayo Armando Merlo nos dice, ¿qué posibilidades le verías, por ejemplo, a la explotación de un proyecto de mina de oro en un joint venture de empresas canadienses con inversionistas mexicanos? O sea, en general, ¿cómo ves las perspectivas del sector minero? ¿Hay apetito todavía o la verdad los jugadores canadienses ya están viendo para otro lado en lo que es minería? Bueno, primero que nada, si nuestro amigo Paco Quiroga, el que hizo la pregunta ahorita, es el Paco Quiroga que yo conozco, que es el subsecretario de Minería, ¿quién mejor que él para contestar esa pregunta? Por cierto, Paco, trabajamos juntos en la vieja Secofi hace más de 30 años y después él se siguió en la industria, digamos, del acero y después se fue a Alemania a vender proyectos, lo que sería el equivalente en materia minera a una especie de llave en mano a través de fondos de inversión y hacer paquetes para lograr conseguir dinero y fondear, digamos, proyectos mineros que pudieran tener viabilidad y eso es algo muy especializado. Sea el Paco Quiroga homónimo del subsecretario, muy grato tenerlo en esta plática. No, claramente la minería es otro sector, digamos, yo casi ni lo mencioné porque, digamos, si hay una bandera en la que Canadá tenga presencia en este país es en el sector minero. De todas las inversiones totales que hay en materia minera extranjeras, la mayor parte son de origen canadiense. Digamos, en términos de dólares invertidos son inferiores
a los grandes jugadores mexicanos mineros, como Grupo México, como Peñoles, o como Frisco, como Autlán, pero no cantamos mal las rancheras, y gracias a la presencia, sin ninguna retórica, con base en datos duros, gracias a la presencia desde hace por lo menos 20 años, gradualmente en muy distintos proyectos de la minería mexicana, porque así dice la ley minera, de la minería mexicana de capital canadiense y operada casi por mexicanos, como la empresa que dirijo, pues ha sido realmente una gran ocasión de refresco del sector, porque se trajeron nuevas prácticas mucho más estrictas, más rigurosas en materia, digamos, de salubridad e higiene, en materia de seguridad, en materia de cuidado del medio ambiente. No estoy hablando de cosas retóricas, podría entrar al detalle que ustedes quieran. En materia de desarrollo comunitario, en materia de reconocimiento de la fuerza laboral. La empresa, digamos, para hablar de la que yo dirijo, que está en San Luis Potosí, a pesar de que estamos en cierre, en general los salarios que pagan las empresas mineras, vamos a hablar de los trabajadores, y no vamos a entrar a todas las categorías, pero digamos al trabajador promedio, son salarios más altos que los que paga la industria automotriz, por ejemplo. En general, claro, después hay ya ciertas posiciones más especializadas y ahí habría que hacer, digamos, otras cuentas. Pero entonces la minería canadiense o de capital canadiense aportó, digamos, nuevos estándares y nuevos referentes que han sido muy bienvenidos, y hoy tenemos una comunicación y un trabajo conjunto muy interesante. Ya no nos llamamos minería canadiense, estamos, digamos, en un trabajo conjunto y nos llamamos minería en México, independientemente de su capital, porque hay otros orígenes que pueden ser los estadounidenses, como Newmont, o pueden ser los australianos, etcétera, también los chinos. Entonces sigue siendo un área extraordinaria de oportunidad, porque México es un país minero. Me da pena hacer el comercial, pero yo como consejero de la Cámara Minera llevo tratando de convencer a mi presidente de la Cámara Minera de que salgamos con un mantra que diga orgullosamente minero, y que los 25 de los 32 estados en México que son mineros y que tienen vocación minera, cada uno de esos gobiernos ponga en su papelería que es un estado orgullosamente minero, ¿no? Vean ustedes las ciudades más hermosas de este país, no se explican los pueblos mágicos, etcétera, no se explican sin la minería. Somos un país minero, pero somos un país en muchos casos que se avergüenza de ser minero. Es algo muy... No volveríamos al tema de la psicología social, pero no pasa eso en Canadá, que es un país todavía más potencia minera que México, y no porque tenga más vocación minera, y no porque tenga mejores yacimientos. O Chile, o China, o Australia, que se llaman y se reconocen como orgullosamente mineros. Entonces, este es un sector, por supuesto, que tiene inmensas oportunidades, pero hay muchos temas que resolver. Uno que sería general, que son temas transversales, que nos afectan a todos y en los que se están trabajando, y que, por cierto, hemos trabajado con Paco Quiroga y con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, y de la Guardia Nacional, y de la Marina, y de la Defensa, etcétera, que es el tema ¿no? De la seguridad. Son temas transversales. Y hay temas relacionados con la tenencia de la tierra. Y luego tenemos también grupos que nos cuelgan todo tipo de milagros, ¿no? Por ejemplo, Minera San Javier, que es la empresa que dirijo, le han colgado absolutamente todos los milagros inimaginables. Ahí en la hemeroteca de la empresa tengo, digamos, todo el archivo de las cosas que se dijo que iba a suceder cuando se hiciera ese tajo abierto que se hizo. Claro, está muy cerca de la capital potosina, que se llama así por Potosí, Bolivia. Pues una de las cosas que se decía es que iba a haber una inmensa nube de cianuro, porque usamos un proceso para lixiviar el oro y la plata, que incluye, evidentemente disuelto a 200 o 300 partes por millón de cianuro, diluido con agua, y que esa nube tóxica con el calor de San Luis Potosí iba a caer sobre la capital potosina e iba a matar a los potosinos. Entonces tengo una hemeroteca de este tamaño. Entonces tenemos que resolver ese tipo de problemas.
hemos trabajado de una manera, digamos, yo diría que muy virtuosa con varios estados mineros, orgullosamente mineros. Hemos trabajado con autoridades municipales, hemos trabajado con universidades y se han reabierto carreras de ciencia de la tierra. Entonces yo creo que en este sector y en muchos otros, independientemente de temas que pudieran tener un contenido ideológico, aquí nosotros tenemos que trabajar con las comunidades, con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, en la triple hélice y sacarlos adelante, ¿no? Claramente. ¿Y qué posibilidades para la otra pregunta de joint ventures? Pues hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos de joint ventures México-canadiense, sobre todo en el terreno de la exploración minera. Digamos, los modernos gambusinos son empresas que se llaman junior, porque son literalmente un grupo de geólogos que se vienen aquí a lo que se conoce en materia minera como chupar la roca, ¿no? To lick the rock. Y se meten a los... Disculpen, se meten a los lugares más inhóspitos a hacer exploraciones. Entonces hay muchos ejemplos para contestar la pregunta de asociaciones virtuosas entre mineros mexicanos y mineros canadienses. Por ejemplo, una de las minas más importantes de México, que es la de Peñasquito, ahora propiedad de Newmont, estadounidense, en Zacatecas, originalmente fue descubierta por México-canadienses, después se le vendió a los canadienses, y después los canadienses la vendieron a otros canadienses y ahora la compró Newmont. Yo puedo dar mucho. Perdón, ya estás. Se cortó ya un poco. Y no sé qué esté pasando, no sé, le estoy apachurrando the wrong button. Pero bueno, eso es lo que yo podría decir, que hay muchos ejemplos virtuosos de buenas asociaciones entre empresas mineras canadienses y empresas mineras mexicanas o exploradores mexicanos y exploradores canadienses, muchos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Armando. Un comentario aquí de Rodrigo Llanos, yéndonos un poquito al tema más del TIMEC, que obviamente pues ya viene su fecha de entrada en vigor, hay mucho interés, hubo muchísima cobertura en los medios. Un comentario que nos hace Rodrigo Llanos, a veces pareciera que Canadá quiere jugar solo sus cartas en las negociaciones con Estados Unidos sin tomar mucho en cuenta México. Y después cuando Trump les da algún ahí, algún calambre, entonces ya recapacitan y buscan apoyarse con México, ¿no? Desde su punto de vista, pues debería haber un poquito más de consistencia en la negociación para hacer un frente común ante un pues, competidor muy fuerte y muy grande. Y después Noemí Cortés y César Barrios y algunos otros tienen muchas preguntas relacionadas con tu punto de vista sobre este nuevo acuerdo comercial. ¿Qué tanto ganamos en realidad? ¿Qué tanto se perdió en realidad comparado con el tratado anterior que teníamos? Y pues al final, si eres bullish o bearish sobre esto para México en los próximos años. Nada más pedirles nuevamente a todos si pueden poner en mudo micrófonos y teléfonos para que se oye bastante bien, pero por ahí estaba oyendo un ruidito de un bip. Si pueden ayudarnos con ello sería buenísimo. Y ahora sí, tocayo, por favor, adelante. Con mucho gusto, Armando. Para la primera pregunta de Rodrigo, en realidad en esta negociación del TEMEC, el agravio fue al revés. Digamos, el socio que se quejó de que quien cerró la negociación prácticamente fue México, el agraviado fue Canadá. Si ustedes recuerdan esa historia de negociación, que fue pública, pero ya la conozco de primera mano, por 6 semanas, Canadá estuvo excluido de la negociación, claro, porque México tenía que cerrar temas muy espinosos, como aceptar la nueva regla de origen, destacadamente la de contenido de origen laboral.
y en la parte laboral tenía que aceptar nuevas disciplinas que se iban a traducir en lo que desde el 2012 iba a tener que ser la tercera reforma de la legislación laboral mexicana. Y ustedes recuerdan esa disputa de que si habría o no habría inspectores, y el tema de la democracia sindical, y el tema de la rendición de cuentas de los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, había temas muy espinosos, incluyendo el energético, que tenían que arreglar Estados Unidos y México. Pues entre que lo arreglaban y no lo arreglábamos, Canadá estuvo un poquito más de 6 semanas totalmente fuera de la negociación, y después le dieron a Canadá literalmente unos cuantos días para pronunciarse sobre muchos de los cambios en los que México y Estados Unidos ya se habían puesto de acuerdo. Digamos, lo cuento anecdóticamente, Rodrigo, porque no es algo que haya sucedido en otras negociaciones en las que yo participé, incluyendo en el Telcán original. Pero si les gustan las anécdotas, yo diría que en este caso, en el caso del CUSMA, como le llaman los canadienses, pues quien llevó la voz cantante de cierre de la negociación fue México. Y de hecho, pues llegó a haber algún tipo de tensiones que fueron públicamente conocidas, digamos, de algún tipo de reclamo de Canadá de que pues, lo habían dejado un poco fuera de la fiesta. Y cualquiera decía, ¿qué habría pasado si México hubiera estado fuera de la negociación del TEMEC por 6 semanas? Y nada más los estadounidenses y canadienses negociando. Entonces, digamos, esa es un poco la anécdota. Yo creo que fue una negociación bastante, digamos, equilibrada al final, digamos, all in all, entre los tres socios, ¿no? Y en muchos temas unimos fuerzas claramente con Canadá. A las otras preguntas sobre mi punto de vista sobre el TEMEC versus el Telcán original, el NAFTA. Yo le digo que no nos pusimos de acuerdo ni siquiera en un nombre común para el acuerdo NAFTA 2.0, ¿no? Tiene 3 nombres diferentes para cada país. No nos sentamos a negociar ni los canadienses ni los mexicanos de manera voluntaria. Es más, ni siquiera nos íbamos a sentar a negociar porque ustedes se acuerdan que de forma estridente el presidente Trump había dicho que era el peor acuerdo de la historia comercial, etcétera, etcétera, y que lo primero que iba a hacer era denunciarlo, o sea, terminarlo. De entrada, a diferencia del Telcán original, donde Mulroney, el primer ministro, donde Bush y el presidente Salinas se sentaron en Houston, pues convergieron de inmediato en la necesidad de superar, digamos, la resistencia original canadiense. Al final había un objetivo común de modernización, etcétera, y de darle a México lo que ha resultado uno de los elementos, digamos, de mayor certeza para, digamos, para organizarnos y para pensar nuestro futuro, que ha sido el Telcán. Hay muchas partes muy positivas, todo lo que es facilitación de comercio, temas que no existían entonces, como el comercio electrónico, nuevos temas de gobernanza, como la lucha contra la corrupción, donde México, por cierto, hizo contribuciones muy importantes. Hay temas también nuevos, digamos, en materia farmacéutica y ligado al tema de propiedad intelectual, que al final fue una modificación que se hizo de lo que originalmente se había acordado con los plazos de protección de patentes, todo lo que es biotecnología. Hay temas muy buenos de modernización de un acuerdo que ya era un acuerdo viejo. Entonces, digamos, tuvo, como se dice por los jóvenes, una shineada que fue muy buena. Y hay temas en donde el país tuvo que pagar un alto costo y que en general yo creo que le van a restar a la región competitividad. Uno de ellos, el tema automotriz, porque Estados Unidos partió de la base de que Make America Great Again, y entonces eso de que se estuvieran yendo otras empresas como Ford, que al final canceló su inversión muy significativa en San Luis Potosí, una parte de eso lo invirtió en Hermosillo, pero básicamente canceló esa gran inversión. Pues lo que tenemos son reglas de origen mucho más restrictivas y muy complejas. Todavía ahorita, mientras ustedes y yo estamos platicando, no están listas las reglas de armonización de los 3 países para interpretar de forma uniforme cómo van a operar esas reglas de origen.
porque no solamente subió del 62.5 al 75% ese contenido, sino que además va por partes y no queda claro, porque por lo menos no quedaba claro al principio, aunque eso ya quedó ahorita ya, pero todavía no están listas las reglas, están a punto de entrar en vigor en julio. Por ejemplo, si ese 75% al final de las distintas etapas se alcanzaba, supónganse ustedes, en un Volkswagen, la empresa Volkswagen, que exporta distintos vehículos a Estados Unidos y a Canadá, en un promedio o en un modelo, etcétera, etcétera. Entonces, esas reglas uniformes han sido complejas y tienen una complejidad también adicional de tracing electrónico, aduanero, de los componentes, porque ahora se exige que más componentes fundamentales del vehículo, antes eran 5, ahora son 7, sean de contenido de la región norteamericana. Claramente ahí yo creo que no es un sector en el que se pueda decir que es mejor el TEMEC que lo que fue el NAFTA original, porque el NAFTA original dio lugar al sector automotriz norteamericano, que es lo que hoy tenemos, que está enriquecido no solamente con los productores, digamos, los National Champions de Estados Unidos, ¿no? Las tres grandes, sino con los productores europeos, con los productores japoneses, incluso de otras latitudes, coreanos, chinos, etcétera. Y, digamos, fue la mejor prueba de que este acuerdo, y claramente el sector más pujante, que ahora está sufriendo muy grande en esa materia, ¿no? Y en general también se sufrió en el tema de acceso a mercados, porque, digamos, llegó a haber sobre la mesa el planteamiento de que iba a haber un comercio administrado, que le fascina al señor Lighthizer, a quien yo, por cierto, conocí en Ginebra hace muchos años, fue abogado de una de las empresas mexicanas en un caso en el GATT. Ese comercio administrado para poner cuotas o volúmenes o estaciones en las que se puede exportar o no ciertos productos, sobre todo agrícolas, fueron cuestiones muy tensas. Entonces, yo creo que el balance es, si hay que ser, digamos, optimista, pues yo vería el vaso más medio lleno que medio vacío, pero no todo fue favorable. Y claramente el tema, sobre todo por lo que hace a México, laboral, va a ser un tema que nos va a generar dolores de cabeza importantes, porque en materia sindical, de la mano de los intereses que se alinean entre los sindicatos canadienses y estadounidenses con algunos mexicanos, pues se va a poder hacer la delación, la denuncia de que en tal lugar, en tal planta, se violan los derechos de los trabajadores o no se garantizan las condiciones de democracia sindical. Y hoy, en materia laboral, hay consecuencias por la violación reiterada, aunque al final se hicieron, digamos, algún tipo de filtros, pero el resultado es que podemos vernos con dolores de cabeza importante en ese tema y con ciertas alianzas que van a ser complejas en los próximos años. México y los empresarios que estén aquí tendrán que asegurarse de conducirse con propiedad y se acabó. Ese sería, digamos, mi resumen. Perfecto, perfecto, Armando. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues como tú dices, qué ambiente tan diferente, y a ti que te tocó participar en ambas negociaciones, pues hace 25 o 28 años era una celebración en Houston entre los tres presidentes y era un pues, evento histórico, pero además pues de cuates, ¿no? De amigos. Y ahora creo que fue una negociación ahí medio con la pistola en la cabeza, Made in USA. Te lo pregunto por lo siguiente, y poniendo también en contexto esta pandemia, ¿no? ¿Tú crees que es temprano para decir que esto es el fin de la globalización? ¿O si estás viendo ya focos amarillos o hasta rojos de que todo este trabajo de globalización que se llevó a cabo en los últimos 35, 40 años, pues ya dio lo que tenía que dar y realmente la gente está pidiendo algo diferente? Si bien es un modelo que creó muchísima riqueza en todo el mundo, quizás no se repartió como se debería de haber repartido, ¿no? Y eso lo vemos todos los días, pues con fundadores de empresas que salen a la bolsa y una lista de billonarios que concentran el 50% de la riqueza de todo el mundo. O sea, sí es un hecho que hubo un tema de distribución de la riqueza que no se atendió, pero también es un hecho que el modelo generó mucha riqueza.
¿Tú sientes que llegamos al final de ese modelo o es una pequeña pausa que a lo mejor en noviembre se resuelve en Estados Unidos? Mira, yo en este tema he leído a personas que realmente son pensadores en este tema, y creo que aquí la bola de cristal es muy, digamos, muy arriesgada. Pero quiero pensar, por ejemplo, en Jacques Attali, quiero pensar en Martin Wolf, en el propio Piketty, etcétera, etcétera, que fue un gran crítico antes de esta pandemia del proceso del capitalismo y hace una especie de neorevisionismo marxista sobre el tipo de globalización que deberíamos de tener. Eh, digamos, sí es un alto inusitado en el camino. Hablábamos hace un momento de la ruptura de las cadenas de aprovisionamiento, de la fábrica manufacturera mundial que está principalmente concentrada en China, y de qué manera tan brutal esta pandemia demostró, digamos, los riesgos de la globalización cuando se rompen esas cadenas. Y efectivamente hay una especie de gran coletazo, y por eso se explica. Aquí hay una mexicana muy distinguida que también ha dado ideas muy interesantes, Rina Musali, una internacionalista y una pensadora. Ella ha explicado cómo es que han llegado distintos personajes, que en general se les podría calificar simplemente como los que han recogido las inquietudes de las clases que han quedado fuera de estos procesos de globalización que tú referías, y que los hay del corte de derecha, que podríamos pensar en un Bolsonaro o en el propio señor Trump, o en Turquía con Erdogan y con otros tintes, Orban, Hungría, etcétera, o de izquierda en otras latitudes. Yo creo que es todavía muy temprano para saber a qué se refiere la gente y los pensadores, los que tratan un poco de anticiparse, los financieros, a the new normal. ¿Qué va a ser el new normal? Vamos a pensar en sectores, en el sector aéreo. En una de esas, qué bueno que tengamos Santa Lucía y no Texcoco, porque a lo mejor en el new normal de aquí a los próximos 20 años, los viajes en el mundo se van a reducir, vamos a decir algo hipotético, a la mitad. ¿Para qué quieres un aeropuertote? Que a mí me fascinaría que lo hubiéramos tenido, ojalá que sí lo tengamos. ¿Cómo va a ser ese new normal en materia turística? ¿Cómo va a ser el new normal en materia de educación, en la forma como trabajamos, etcétera, etcétera? Pero para tratar de tomar tu pregunta, yo creo que la globalización se ha dado ya, independientemente de sus énfasis y de un proceso que ha sido generalizado de ataque al multilateralismo, porque pues, el señor Trump amenaza que se va a salir de la OMS, no nombra jueces y por lo tanto no funciona el sistema de solución de controversias en la OMC, están atacadas las instituciones financieras de Bretton Woods, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿podríamos realmente decir que se acaba la globalización si, digamos, si esto fuera un cerebro, si están hechas las conexiones cerebrales, entre comillas, con el mundo, más allá de esta pandemia y de cómo la superemos, o con vacuna, o con el equivalente a retrovirales que la mitiguen, o lo que ustedes gusten? Yo diría que es demasiado temprano. Yo diría que es demasiado temprano, y hay procesos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la frontera, en todos los estados de la frontera norte, olvídense el TLC y su grado de integración desde la migración misma con Estados Unidos, con N número de ciudades, de estas casi 100,000 gentes que se hablaba al principio de esta charla. Ustedes conocen que la cifra que se calcula de mexicanos que han muerto de esos ahora 100,000 son 36,000. Imagínense nada más esa presencia mexicana en el país, el más poderoso del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego estamos viendo un choque entre las dos grandes potencias claramente económicas, Estados Unidos y China, que se exacerba, ¿no? El último movimiento con Hong Kong y Pompeo declarando hace unas horas que, por lo tanto,
ya no están dadas las condiciones para considerarlo como se hizo desde que se recuperó con la salida como colonia de Gran Bretaña en 1997, un estatus especial de acceso preferencial al mercado estadounidense y en general de tratamiento diferenciado. Se lo va a desconocer Estados Unidos porque dice no están dadas las condiciones. Entonces, en ese gran choque entre los gigantes, ¿qué papel va a jugar China y otros países que emerjan? ¿Qué tanto se va a poder atacar digamos, la globalización y cómo se pueden atacar estos problemas como esta pandemia, por mencionar alguno, sin la contribución mundial? Si me dejas, digamos, echar mi cana al aire con mi propia idea, yo creo que el proceso de globalización lo que va a sufrir es un proceso de afinamiento donde tendremos que voltear a incorporar a las clases, a las regiones, a los grupos que han quedado fuera de este proceso. Algunos de esos no quieren quedar dentro de ese proceso, claramente, ¿no? Hay ciertas regiones, por ejemplo, en México, en Oaxaca, en Chiapas, que dicen, a mí no me vengan a vender, grupos indígenas, a mí no me vengan a vender sus procesos de desarrollo, ¿no? Yo tengo mi propia cultura, mi propia cosmovisión y no me interesa el desarrollo que ustedes me venden. Pero eso sería lo que yo podría decir. Perfecto, perfecto, Armando. Muchísimas gracias. Oye, hay muchísimas preguntas. Yo te rogaría, vamos a cerrar con 4, con comentarios ya si quieres de un minuto y medio, porque son temas muy interesantes aquí que gracias a todos nuestros participantes están poniendo temas muy, muy interesantes sobre la mesa. Pero vámonos con algunos comentarios muy rápidos, mi querido tocayo. La industria del cannabis, ¿qué podrías decirnos? Es una industria que en Canadá le ha ido bien, ya hay un par de empresas públicas, por lo que sé, exitosonas, pero ¿tú cómo ves esto a la luz de lo que está pasando en Canadá y qué pudiera implicar de oportunidad de negocio en México, ¿no? Rapidísimo, olvidé mencionarlo, claramente es un sector donde hay un inmenso potencial. Hay muchos canadienses, y hay más de 2 empresas, hay muchas más. Ahora que, digamos, se fue abierta, vamos a decir, fue autorizado el mercado del cannabis en Estados Unidos, en Canadá, y bueno, en más de 20 estados de Estados Unidos, pero para hablar de Canadá. Ciertamente en la relación bilateral es un enorme potencial, pero como se dice en Argentina, hay algunos detallitos que resolver aquí, relacionados con la propia forma regulatoria como nosotros tratamos este tema. Sin duda, un sector muy importante. Perfecto. Oye, tus comentarios, punto de vista sobre la situación política en Canadá, cómo le ha ido al señor Trudeau, que obviamente tuvo un rol importante también ahí en la renegociación. 2 o 3 comentarios de cómo ves el ambiente político en Canadá ahorita. Mira, hubo elecciones. El señor Trudeau fue primer ministro hasta octubre, en su primer mandato, igual que su padre, el señor Pierre Trudeau, 40 años antes, que tuvo también dos mandatos, y en el segundo, igual que su hijo ahora, después de octubre, perdió la mayoría en el Parlamento. Entonces ahora el señor Trudeau, igual que su papá, está con un segundo mandato como primer ministro, pero en minoría. Fue el partido ganador, pero no fue el partido que pudo tener la mayoría en una de las 2 cámaras, que es la House of Commons, la de los MPs 328, pues no tiene mayoría. Entonces, se está estrenando para gobernar sin mayoría. Y no ha decidido hacer alianzas permanentes con ninguno de los otros partidos que le permitan tener la mayoría. Aparentemente el método que va a seguir, y ha habido varios primeros ministros que han tenido este problema en los últimos 50 años, ha habido 9 casos iguales, pues seguramente por materia hará alianzas con el que quedó en segundo lugar, que es el NPD, un partido conservador, o con otros partidos para finalmente obtener la mayoría. La gestión pública de la pandemia yo creo que ha sido en general muy bien reconocida. Yo no tengo afiliación política ninguna, ni en México ni en Canadá, pero digamos en Canadá menos.
y simplemente lo comento como un observador, un lector de noticias o de lo que sé de primera mano. Creo que la gestión pública del señor Trudeau y de su gobierno ha sido, digamos, muy significativa. Ha aplicado medidas contracíclicas bastante, digamos, audaces, y en general en su manejo epidemiológico solo ha sido superado por 10 mujeres o primeras ministras o presidentas en el mundo, que parece, por cierto, que la que quedó en primer lugar es la de Nueva Zelanda, ¿no? Que declaró que no tiene ni un solo caso, no tiene ni una sola cama de hospital, ¿no? Claro, es una isla, pero de todas maneras, ¿no? Taiwán, la señora Merkel, en fin, podríamos seguir. Yo creo que va a ser muy interesante en Canadá. La que era la ministra de Relaciones Exteriores fue la señora Freeland, fue nombrada la viceprimer ministra y llamada a negociar en temas muy álgidos con algunas de las provincias, claramente, por ejemplo, en el tema energético, con la provincia de Alberta, ¿no? Allá hay un gasoducto que ha resultado extraordinariamente complejo, y la negociación, por ejemplo, en esta pandemia con los First Nation ha sido muy complicada, ¿no? Entonces, pero es un país extraordinario y yo creo que tiene muy grandes oportunidades. Perfecto. Algo que quisieras comentar sobre el tema forestal entre ambos países, algunas empresas, jugadores en específico, alguna oportunidad en específico que haya entre ambos países. Canadá pues, es un gran exportador, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, bueno, digamos, las principales pugnas entre Estados Unidos y Canadá se dan con el llamado softwood lumber, que está ligado a la industria forestal. Yo puedo decir con gran frustración que una de mis mayores envidias es no tener que decirles nada de ningún tema de joint venture o de inversión de los canadienses en materia forestal que yo conozca en México, ¿no? No hay nada que me dé más envidia que ir a las Rocallosas y ver esos árboles inmensos y esos bosques que jamás se acaban, y que me gustaría que una parte de eso pudiera estar en México. No conozco de ningún proyecto, pero sería maravilloso. Digo, es un sector donde ellos son una potencia, punto. Oye, el último tema que también rápido, porque pues da para otra conferencia, pero en temas de oil and gas, en temas de fracking, algo que sepas de posibles inversiones, de algo que se esté moviendo entre ambos países. Ahorita con el crash de precios del petróleo creo que va a ser muy difícil que haya apetito de inversión, ¿no? Pero ¿cómo ves el sector desde la óptica México-Canadá? Sí, bueno, la provincia de Alberta es la que está sufriendo, así como puede ser el caso de Texas con el fracking, que está sufriendo con las llamadas oil sands, y en general con la producción de petróleo y también con el gas. Digamos, es la que está sufriendo más todo lo que está pasando, que es absolutamente inédito. Imagínate tener precios negativos del petróleo, ¿no? De menos quién sabe cuánto, ¿no? Menos hay tantos, o lo que haya sido el precio al que se llegó. Que claro, estábamos hablando de los precios de futuro, pero pues, o sea, tenías prácticamente que pagar para vender. En oil and gas, Canadá ha sido muy, digamos, conservador. Vio con entusiasmo la reforma energética, pero siempre se fue atrás de otros jugadores. Sí hay algunas inversiones, por ejemplo, hay una empresa que nada menos que en la zona más tradicional de producción en el norte de Veracruz, que es Renaissance, que por cierto, su principal accionista es un exminero, tiene inversiones y producción petrolera. Y por ahí hay algún mexicano que tiene una joint venture, hablando de joint ventures en materia de gas, perdón, en materia de petróleo, con canadienses. Y también le entregan, conforme a la reforma energética, a Pemex en estas inversiones que se previeron conjuntamente. Pero la respuesta sería, hay pocos jugadores, desde un principio no hubo mucha confianza, fue digamos, una entrada muy conservadora, y en donde se dio más fue en el tema de los gasoductos, que fue el caso de ATCO y de TransCanada, ahora TC Energy, básicamente, ¿no? Pero no tanto en oil and gas, que hay 2 o 3 jugadores nada más. Muy bien, Armando. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que paramos aquí para
ser respetuosos de tu tiempo y del tiempo de los participantes. Yo quisiera pedirle a la mejor a Rodrigo, a Jesús, a Sergio Ducoin de FENG, si anda por ahí, a Eduardo Vázquez del Club 51, que prendieran sus cámaras para poder despedir a Armando como se debe. Y nada, pues mira, agradecerte tu participación extraordinaria como siempre. Y estás invitado, la puerta está abierta, si en una semana quieres venir ya como oyente y más relajado, pues vamos a tener también un muy buen expositor, Antonio Prida, alguien que muchos de ustedes conocen, abogado de los grandes fundadores de ProMéxico hace tiempo, y nos va a dar una muy buena charla sobre el tema de mediación, ¿no? Ahorita para los temas de la pandemia. Y Rodrigo, Jesús, ¿quisieran decir algo? No, pues nada más felicitar a Armando y agradecerle que haya estado con nosotros en esta tarde. Canadá pues, es un país que yo sí creo que debería tener mucho más vínculos con México por intereses mutuos ante el elefante blanco, creo que mencionó Armando, que tenemos en medio, que es Estados Unidos, y que desde que entró el señor Trump, pues nos ha hecho la vida de cuadritos a los dos países. Así que yo creo que debería de haber mucho más integración y coordinación en muchos aspectos entre México y Canadá, pero pues es muy bueno conocerlo, y entre más nos conozcamos unos a otros, pues va a ser mejor para todos. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Y de mi parte, pues solo agradecerles a todos los asistentes a estos eventos, la hora NEA, como le llamamos, y pedirles sus recomendaciones. No es que se nos cierre el mundo, pero si eventualmente requieren que toquemos algún tema en particular o que abordemos alguna persona, algún ponente que por su experiencia nos pueda comentar un tema de interés general, háganlo saber. Y por lo demás, pues agradecerles como cada semana su participación, su asistencia, su entusiasmo a estos eventos. Muchas gracias, y yo creo que es un aplauso. Y que todo el mundo prenda, ahora sí que prendan su cámara y sus micrófonos, ¿no? Para darle un buen aplauso a Armando. Exacto, este es nuestro clásico de clásicos. Muchas gracias. Toño Prida y yo fuimos compañeros hace 40 años en la Libre. Felicidades. Imagínate, ven para que hagas unas buenas preguntas la semana que viene. Excelente presentación. Gracias. Excelente. Muy bien, ¿no? Pues gracias a todos. Gracias, y nos vemos aquí dentro de 8 días. Gracias, Rodrigo, Jesús, Sergio, gracias a todos. Muy buena introducción. Gracias. Gracias, Cayo. Gracias, buena tarde, hasta luego. Buenas tardes.